Amén, prontos. Vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado El regalo de la gracia de Dios. O presente da graça de Deus. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 7. Y vamos a leer los versos 15 y después del 21 al 23. Romanos 7, verso 15 y después del 21 al 23. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no sé si alguna vez has leído este versículo y lo que acabamos de leer tal vez no lo entiendes, no sabes de qué se trata. Y tal vez tú nunca pensarías que quien escribe estas palabras tan fuertes, podríamos decir, él está diciendo que vive en una contradicción filosófica, existencial, para ponerlos así en palabras, en términos medio psicológicos, pero está diciendo aquí el escritor de Romanos de que es una persona que quiere hacer lo bueno, pero que termina haciendo lo contrario, haciendo lo malo. Dice, amo hacer buenas cosas, pero termino practicando lo que aborrezco. En otras palabras, si alguien, él está diciendo en otras palabras, si alguien pudiera estar lo suficientemente perto cerca de mí y conocerme realmente como soy, ver la realidad, se llevaría una gran desilusión al ver de que soy una persona que tengo nobles deseos, pero conductas terribles. Ahora, si estas características que está describiendo el autor del libro de Romanos, las pudiésemos pasar a cada uno de nosotros que estamos aquí, porque miren, cuando venimos a la iglesia, ponemos nuestras mejores caras. Mira a la persona que está a tu lado. Es linda, preciosa. Sí, porque ponemos nuestras mejores caras cuando venimos a la iglesia. Nos vestimos bien, ¿sí? Yo doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos que vienen a la iglesia y se visten bien. Yo soy medio de la escuela antigua, que para venir a la iglesia, a la casa de Dios, hay que vestirnos bien. No soy extremista, porque con este calor de 38, 40 grados, usar terno y corbata uno se muere. Pero en la medida de lo posible, podernos vestir bien. Pero a lo que voy es lo siguiente: venimos a la iglesia y colocamos nuestro mejor rostro y nos colocamos las mejores ropas. Pero si alguien tuviese el suficiente tiempo de acercarse, de aproximarse a nosotros y conocernos realmente como nosotros somos, tal vez terminaríamos decepcionando a muchos. ¿No será que alguna vez tu esposa o tu esposo te dijo, si te conociesen cómo eres en verdad? Estoy repitiendo las palabras de mi esposa. Y esa es la cruda realidad de cada uno de nosotros, los seres humanos, y también nosotros como cristianos. Y esa dualidad en que nosotros vivimos, en que sí, tenemos buenas intenciones, venimos a la iglesia, servimos a Dios, cantamos, adoramos al Señor, pero al mismo tiempo mostramos la otra cara que tenemos. Y por eso de que hay gente allí afuera, y yo estoy seguro que tal vez tú has escuchado esa frase que dicen,
los cristianos son unos hipócritas. ¿Han escuchado esa frase? La hemos escuchado, yo creo, todos. Y en todo lugar, y en toda iglesia, y en cualquier parte del mundo. Pues déjame decirte lo siguiente. Esas personas que dicen eso, que los cristianos son unos hipócritas, no han tenido la oportunidad de tener una experiencia con Dios, de haber conocido a Jesús como su Salvador personal. No pueden leer, no pueden entender por qué los cristianos muchas veces se contradicen. Nos contradecimos en verdad, nos contradecimos y entonces nos tildan, nos llaman de hipócritas, cuando en realidad lo que están viendo es la cruda realidad de la raza humana, de que somos humanos, no somos perfectos. No hay, así como decimos que no hay iglesia perfecta, porque la iglesia está compuesta de personas como tú y yo, que no somos perfectos. Somos personas, sí, que profesamos, decimos que queremos seguir al Señor Jesucristo, pero no dejamos de ser seres humanos. Continuamos siendo nosotros seres humanos. Y digo todo esto, ¿por qué? Porque quien escribe la carta de Romanos, ¿quién es? Moshi Moshi. Bueno, todos se van a la escuela dominical allí con las crianzas. Quien escribe la carta a los romanos es Pablo, o apóstolo Pablo. Aquel que es llamado el apóstol de los apóstoles, el gran hombre de Dios. Y él está escribiendo aquí y él está diciendo, no entiendo esta dualidad que yo tengo en mi corazón. Porque todo lo que yo quiero hacer, lo bueno que yo quiero hacer, termino haciéndolo mal. Y dice ahí el versículo que hemos leído, dice, hago lo que aborrezco. Y agrega, y termino y tengo que reconocer que el mal está presente en mí. Y si el apóstol Pablo dice eso, ¿cuánto más nosotros podemos entender? Porque somos la propia experiencia de lo que él está allí diciendo. ¿Hace cuánto tiempo vienes a la iglesia? Algunos tal vez meses, años, 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo vienes a la iglesia. Pero cuando tú comenzaste a venir a la iglesia y pensaste que con venir a la iglesia, con aceptar a Jesús, ibas a dejar de luchar contra el mal, contra el pecado, pues déjame decirte que te equivocaste. Te engañaste a ti mismo. Ahora, también sería un error el decir de que no podemos tener victoria sobre el mal, que no podemos tener victoria sobre el pecado. Ese sería otro error, ¿ok? Pero la realidad de las realidades es que la Biblia nos enseña a todos nosotros que hay una lucha fuerte. Hay una lucha palpable, hay una lucha clara, hay una lucha inevitable en la vida de cualquier persona que quiere seguir al Señor Jesucristo. Y es la lucha contra el mal que está en nosotros mismos. Todos nosotros, todos los días, luchamos contra el mal. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Otro versículo, también lo deberías conocer, Romanos 3:10, vamos a proyectarlo para que lo puedas leer mejor. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni un sequer. No hay nadie justo. A veces las meninas ahí se enamoran y ven ahí un cara, ven a un joven y dicen, qué lindo. Solamente falta que sea cristiano. Pero según la Biblia, ese tan lindo
no es justo delante de Dios. Y los meninos capaz pueden ver ahí a una menina linda, pueden decir, ay, un ángel, son de faltas asas, pero ni aún esa. Todos somos pecadores. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Y esa es la crudeza de la realidad espiritual, del pecado que reina en los seres humanos. Y eso es algo tan fuerte, es algo tan duro, que golpea lo que, ¿qué les diría? Una doctrina popular, se podría decir, porque, por ejemplo, cuando la mamá da a luz y tiene a su bebé recién nacido allí en los brazos y lo ve y dice, ¿cómo puede ser este bebé un pecador? Si es un ángel que desea deseos. Pero la Biblia dice que es un pecador. Ese bebé y tu mamá y tu abuelo y el tío y la hermana, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nacimos con esa capacidad de pecar. No es de que fue adquirida, no es de que el bebé aprendió del hermano mayor las cosas malas, no es de que le enseñaron en la escuela. No, todos nosotros nacimos con esa capacidad de poder pecar. Y el pecado, dice la Biblia, que nos apartó de Dios. Y ese pecado, esa naturaleza, está dentro de cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas maravillosas, de ser filántropos, de ayudar a los necesitados, de ayudar allí a los pobres, de entregarnos a la caridad, de admirar la belleza, el arte. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros también somos capaces, somos profundamente egoístas. Y lo que habíamos pintado de un acorde, un color, lo apagamos, lo borramos por el otro lado. Porque ese eres tú y soy yo. Y esos somos todos los que conformamos la raza humana. Esa es nuestra realidad y no hay nada que podamos hacer para remediarlo. No hay nada que nosotros podamos hacer para mudar eso, absolutamente nada. Y las religiones del mundo se dedican a tratar este problema que tenemos los seres humanos. Por eso de que están las religiones. Lo que hacen las religiones es que nos ayudan a construir una escalera para llegar al cielo, una escala para llegar a Zeus. ¿Cómo? A través de hacer oraciones, hacer jejún, ayunos, subir a montañas sagradas, caminar de joelhos hasta cierto lugar de rodillas, hacer ciertos votos, ciertas promesas, vestirte de cierta manera, leer tal libro escrito por el profeta de esa religión. Cosas que hacen las religiones para ayudarnos a llegar allí, al cielo, a Zeus. Ahora, incluso el cristianismo muchas veces se desvirtúa y muchas veces nos hace pensar que si hacemos ciertas cosas, nosotros podríamos ser aceptados delante de Dios. Y es por eso de que hay ciertos grupos, ciertas iglesias cristianas que se dedican por entero a un formalismo, a una fachada,
que tienes que venir a la iglesia vestido de tal manera, que tienes que ir y evangelizar a tal cantidad de personas en la semana, que tienes que traer una cantidad X de personas a la iglesia, porque de esa manera vamos a ganar puntos para podernos aproximar a ese Dios que quiere que seamos santos y que anhelamos que el Señor nos pueda usar. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que nada de eso vale. Nada de eso sirve para nada. Más aún Isaías dice de que todo lo bueno que tú y yo podamos hacer son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Y es por eso de que el cristianismo real, verdadero, bíblico, hace una gran diferencia. Hay un contraste con las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque las religiones, como les acababa de decir, son escaleras que ayudan a subir al cielo, escalas que te ayudan a subir al cielo. Pero ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es el mensaje de Dios que desce la escada por la escalera de la gracia de Dios para llegar al hombre que necesita la salvación de Dios. Es todo lo contrario. La religión es la escalera que te hace llegar al cielo. Tienes que hacer esto para que llegues. Pero el mensaje del cristianismo es el mensaje de salvación de Dios, que baja por la escalera de la gracia de Dios y que llega al corazón del ser humano. Algo que nosotros por nuestros propios méritos nunca podríamos llegar. ¿Y eso qué es? Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y quiero decirte en esta tarde, el mensaje para ti en esta tarde es de que no hay manera de que tú te puedas acercar a Dios, de que te puedas aproximar a Dios, si no es solamente por la gracia del Señor, que es un presente, que es el regalo de Dios para la humanidad. No hay manera que tú puedas seguir el camino de fe si no es por la gracia. Y la gracia es el presente de Dios. Así que quiero decirte esta tarde, pega a grasa. Abraza ese presente, ese regalo. Comprende lo que es la gracia. Echa raíces en la gracia de Dios. Mi mensaje hoy es, no rechaces, no rechaces la gracia de Dios para tu vida, porque solamente el Señor es aquel que te puede dar esa gracia. Porque solamente a través de esa gracia es que tú pudiste llegar a ser salvo. La Biblia dice que no es por obras. Si tú puedes tener el privilegio de llamarte filho de Deus, filha de Deus, es por la gracia de Dios que te fue impuesta. Eres salvo por la gracia de Dios y llegarás al cielo por la gracia de Dios. ¿Ok? No es por méritos, no es de que un día aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, ahora me tengo que esforzar para que yo pueda llegar al cielo. No. Cuando Dios te salvó para siempre. Es por gracia. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dice, yo te salvo. Efesios 1:4, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni tú ni yo merecíamos nada, ni tú ni yo teníamos nada especial, pero fue la gracia de Dios que colocó sus ojos, su mirada en ti y dijo, tú vas a ser mi filha, tú vas a ser mi filho. No lo merecemos, pero es la gracia de Dios. Por esa gracia tú eres salvo. Por esa gracia tú puedes decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Amén. No hay manera de darle vuelta al asunto.
No hay manera de querer cambiar las cosas, de ponerle algo de humanidad, de esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano, recuerda, son como trapos de inmundicia. Jesús pagó allí en la cruz del Calvario todo lo que tú y yo teníamos que hacer. Entonces, estábamos aquí hablando del apóstol Pablo y él concluye este discurso tan fuerte. Vamos a leer el verso 24, Romanos 7, 24 y el verso 25, la primera parte. Fíjate lo que él dice. ¿Cómo soy miserable? ¿Quién me libertará de este cuerpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. La respuesta está en Jesucristo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Dice allí el apóstol Pablo. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús es tu Salvador, si tú crees de que Él murió allí en la cruz por ti, si tú crees de que Él se levantó al tercer día, Él resucitó de entre los muertos, si tú crees que Él es tu Salvador, entonces ábrete a la gracia de Dios. Ábrete a la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios en tu vida. Dale a Dios la oportunidad de que Él pueda trabajar y tú puedas experimentar una nueva vida en Cristo. Porque eso es lo que dice la Escritura, 2 Corintios 5, 17. Márcalo en tu Biblia, deberías aprenderlo de memoria este verso, 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, quiero hacer aquí un alto y decirte lo siguiente. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, como dice aquí el versículo, tú eres hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero eso no significa que tu viejo yo, tu viejo hombre, tu vieja mujer murió, desapareció, fue embora. No, continúa aquí dentro. Y es por eso que nosotros tenemos esa naturaleza de pecar. El punto es a cuál alimentamos. O alimentamos al nuevo hombre con las cosas de Dios, o lo vamos a dejar morir poco a poco porque estamos alimentando las cosas de la carne. Mira, cuando nos convertimos al Señor, comenzamos un proceso de santificación. Repite conmigo, santificación. ¿Qué es la santificación? Que tengo que ser santo, porque la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Y esa es una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Porque tú y yo nunca vamos a llegar a esa santidad. Lo que está diciendo allí el apóstol es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, la santidad de Dios es imputada a nosotros. Y cuando Dios nos ve, ya no nos ve como pecadores, Dios nos ve a través del filtro de Jesucristo. Jesucristo es santo y a través de esa santidad es imputada a mí. Dios ya no me ve como el pecador, Dios me ve santo a través de lo que Jesús me imputó por lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es la santidad? Santidad es el proceso de caminar con Dios, en el cual Dios nutre nuestra nueva naturaleza, el nuevo hombre, la nueva mujer, para que nos podamos parecer más a Él y menos a nosotros. Y menos a nosotros. Y en eso estamos todos. En eso estás tú y estoy yo. Aquel que se convirtió hace 6 meses como aquel que se convirtió hace 30 o 50 años. Porque todos los días
Es un proceso en el cual Dios nos está queriendo ayudar para que tú y yo podamos nutrir nuestro espíritu, alimentar nuestra alma con las cosas del Señor. Leí una vez un libro de un hombre llamado Lucas Leis, y él decía esto. Es muy importante, escúchalo, dice: ser cristiano, nacer de nuevo, no significa que perdimos la capacidad de pecar. Y la mayor prueba de eso somos tú y yo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, no significa que perdimos la capacidad de pecar. Seguimos pecando. Y seguiremos pecando hasta el último día de nuestras vidas aquí en esta tierra. Porque lamentablemente esa es nuestra naturaleza. La diferencia es que al aceptar a Jesús, nosotros ya no estamos bajo el control del pecado. Ahora Dios, el Espíritu Santo, nos da el poder de poderle decir no al pecado. ¿Ok? La naturaleza vieja, antigua, continúa en nosotros. El deseo de pecar continúa en nosotros. No quiere decir porque eres cristiano y vienes a la iglesia, tienes una corona de santo allí que... No, seguimos pecando, hermano. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que vive y mora dentro de nosotros, nos da la capacidad de poderle decir no al pecado. Antes no teníamos esa capacidad, porque era lo que vivíamos allí en el mundo. Entonces, hay una batalla real en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay esa vieja naturaleza, esa vieja naturaleza en cada uno de nosotros que siempre va a buscar el pecado. Y que si no está en problema, va a buscar el problema para el cristiano, de querernos meter allí en pecado. Pero está la otra realidad. Y la otra realidad es que si yo acepté a Jesús, dice la Biblia, que yo soy una nueva criatura. Que ahora el Espíritu Santo vive en mí. ¿Cómo? Nutriéndome, alimentándome, empujándome hacia las cosas de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si tú piensas de que el Espíritu Santo es solamente porque viene sobre ti, te va a tremer y vas... No, el Espíritu Santo quiere de que tú te parezcas cada día más al Señor. Y te va a empujar para que tú puedas orar, para que puedas acordar de mañana, levantarte en la mañana. Tengas el deseo de abrir la Biblia y de poder leer su palabra. Y antes de salir a la escuela o al trabajo, poder hacer una oración. Antes que tus hijos vayan a la escuela, orar por ellos y abençoar las vidas de ellos para que el Señor los guarde, el Señor los proteja. Bendito Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, a pesar de que nosotros continuamos siendo pecadores. Pero esa naturaleza nueva tiene que ser alimentada, tiene que ser nutrida, tiene que ser protegida. O sea, yo tengo que saber que tengo que aprender a colocar límites, para no permitirle a mi vieja naturaleza que me lleve al pecado. Porque si yo no le pongo límites, me va a llevar de cabeza al pecado. ¿Cuántos tienen Netflix? ¿Le pones límites a lo que ves? ¿Le pones límites ahí a los filmes, a las películas? Porque si tú no le pones límites, te va a mostrar cualquier cosa y cualquier porcaría. Y el mundo, que está dominado por Satanás, quiere eso en la vida de los cristianos. Así que tengamos cuidado. Si yo no vigilo mi nueva vida, si yo no la nutro, si yo no lo alimento, si yo no busco las cosas del Espíritu, si no nutro mi alma con las cosas del Señor, si no le pongo límites, rápidamente me voy a volver a la vida antigua, a la vida del pasado. Y es por eso de que hay gente que viene a la iglesia,
¿Quieres aceptar a Jesús? Yo quiero aceptar a Jesús. La palabra fue muy linda, fue para mí. Repite esta oración. Y viene 1, 2, 3 semanas y después no vuelve a venir. ¿Por qué? Porque no ha habido un alimento, no ha habido una continuidad, porque no estamos alimentando la nueva naturaleza y le hemos dejado abierto espacio a la naturaleza antigua. Así que quiero animarte. Si tú estás luchando con el pecado, y no estoy apuntando con el dedo a nadie porque todos nosotros estamos luchando con el pecado. Cada uno de nosotros. Quiero decirte, no resistas la gracia de Dios. No resistas la gracia de Dios, porque es la única que te puede ayudar, que tú puedas tener nuevas fuerzas para poder caminar. Porque muchas veces decimos, voy a tirar la toalla, quiero dejarlo todo, ya no doy más, no aguanto más. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo la gracia. Porque la gracia te dice, mira, yo sé que tú eres pecador, pero aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para sustentarte, aquí estoy para darte nuevas fuerzas. Recibe la gracia del Señor y no te desanimes. Cuando te veas que estás allí proclive, a punto allí de poder caer hacia el pecado, de poder volver hacia las cosas de antes, no te desanimes. Que a veces hay gente que dice, tal vez yo nunca nací de nuevo, tal vez yo nunca acepté verdaderamente a Jesús, porque esas son las cosas que el diablo comienza a meter en nuestras cabezas. No, tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios y eso tú tienes que declararlo, y eso tú tienes que confesarlo a los 4 vientos, de tal manera que Satanás y todos sus demonios puedan escuchar, yo soy un hijo de Dios. Soy un pecador arrepentido. Todavía tengo allí una naturaleza antigua, pero el Espíritu Santo me está ayudando a poder caminar. Y si caigo, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero se levanta. Nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Amén. Así que no te equivoques. Esas son las luchas de los santos. A veces pensamos que somos el único, la única que tenemos esas luchas. Las tenemos todos. El problema es de que en algunos son más, ¿qué les digo? Algunos son más reservados y no contamos las cosas y no mostramos las cosas. Otros son más abiertos, pero es la lucha de todo el mundo. Es la lucha de cada uno de nosotros. Así que no te resistas a la gracia del Señor y vístete de la nueva naturaleza. Quiero leerles ahí un versículo. Efesios 4, verso 24, la primera parte. Y quiero leerlo en portugués, me gusta más en portugués, dice. Y revístanse de su nueva naturaleza. Vístanse. Vístanse de su nueva naturaleza. ¿A cuántos de ustedes los visten? No somos bebés, ¿verdad? Tal vez nos puedan dar consejos, nos puedan decir esto te queda bien, esto no te queda bien. A mí me toca vestirme cada día. Me toca poner lo que yo quiero sobre mi cuerpo. Yo soy exigente de cómo quiero que se vea mi ropa. Y a veces tengo problemas con mi esposa. Que a veces me dice, yo quiero darte algo, quiero comprarte algo, pero tú eres muy exigente. Que te compro algo y después me dices, no me gusta. Bueno, lamentablemente soy así, he cultivado siempre el deseo de verme bien, siempre me gustó, desde muy joven. Tengo que hacer el ejercicio de vestirme bien como a mí me gusta. Hay una frase que digo, hay que tener clase para vestirse. Sí, hay que tener clase para vestirse. Hay que verse bien. No importa la moda. Hoy en día los jóvenes les gustan usar ropas, causas, pantalones ahí con buracos, huecos allí. Que uno compra cualquiera y lo rasga, pero ¿pagan cuánto? ¿Más de 10,000 yenes? ¿$100?
Pero es la moda. Y está bien si a los jóvenes se les gusta eso. Hoy en día, por ejemplo, la moda es una ropa oversize, talla grande. Y está bien, pero que te quede bien. No te pongas cualquier cosa. Y algo más, aprende a coordinar los colores. Porque a veces hay, bueno, y ese es otro tema, no estoy saliendo de la conversa. Dice aquí la Escritura, vístete de tu nueva naturaleza todos los días. Todos los días. Yo les decía al comienzo, doy gracias a Dios por todos los hermanos lindos aquí que vienen con sus mejores ropas para el Señor. No te vistas solamente el día domingo, todos los días. Cuando vas a trabajar, cuando vas a algún lugar, cuando vas a pasear, vístete de la mejor manera y espiritualmente también. Vístete de tu nueva naturaleza todos los días. Alguien debería haber dicho amén. Ya es tarde. Vístete. Ok, ya les di ya toda la parte conceptual. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a poner todo lo que les he dicho con un ejemplo bíblico. Hay una historia con la que te quiero ilustrar este mensaje. Y es la vida de Sansón. Sansón es una persona, es un juez también, si es que no lo sabían, un juez. Y es un paladín, es el héroe del pueblo de Israel. Dios levanta a este hombre en una época de crisis en la historia del pueblo de Israel. Dios lo levanta para poder liberar a su pueblo Israel, de los filisteos que estaban dominando a los israelitas. Y Sansón es una persona que experimenta la gracia de Dios de una manera increíble. De una manera increíble. Porque déjame decirte, quiero que escuches bien esto. Él experimenta la gracia de Dios, pero él no hizo nada. Él no hizo nada para que Dios lo usase como lo usaba. A veces queremos esforzarnos y ganarnos puntos con el Señor para que Dios me use. Sansón es el ejemplo de que él no hizo nada, pero Dios lo usó de una manera tremenda, de una manera extraordinaria. Dice la Biblia de que le venían fuerzas a él cuando el Espíritu Santo venía sobre la vida de Sansón. Él era capaz de hacer cosas imposibles para el ser humano. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y él es un ejemplo de eso. Lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de una persona. Pero al mismo tiempo, Sansón es el ejemplo de una persona que no supo aprovechar la gracia de Dios, que se resistía a la gracia de Dios. Sansón era un hombre que abusaba de la gracia de Dios porque sacaba provecho de ella para su beneficio propio. La gracia de Dios, su fuerza, me da victoria sobre mis enemigos, los filisteos, pero yo no permito como Sansón que me ayude a vencer los filisteos que están en mi corazón. Se los explico. Sansón siempre tuvo una atracción hacia las mujeres filisteas y siempre se metió en problemas por las benditas filisteas. Cuando era joven, sus padres le decían: mira, aquí hay muchachas, aquí hay meninas lindas en el pueblo de Israel. ¿Por qué no enamoras con una de ellas? Dios había prohibido a su pueblo Israel que se juntase con gente que no conocía al Señor. Los filisteos eran idólatras, tenían
otros dioses, otros ídolos, no creían en el Señor. Pero Sansón le decía a sus padres, no, a mí me gustan las filisteas. A mí me gustan esas meninas. Trataron de convencerlo de dejar allí a esa filistea, pero no hizo caso. Y le fue tan mal de que esta filistea era una sinvergüenza, una sinvergüenza. Lo traicionó de una manera horrible. Pero el hombre bobo siempre regresaba donde ella. Y tú puedes ver a Sansón de día arrancando las puertas gigantes de la ciudad por la gracia y la fuerza que el Espíritu Santo le daba. Y en la noche durmiendo con una prostituta. Ese era Sansón. Ucara, el tipo no entiende el milagro que es él. No entiende la gracia tremenda que está sobre su vida. Se los conté en 2 o 3 mensajes atrás. Cuando él tuvo que pelear contra 1000 filisteos, dice la Biblia de que él encontró una quijada de asno, una quijada de jumento, o sea, una mandíbula. El hueso ahí de la mandíbula del jumento, del burro, lo tomó y el Espíritu Santo vino sobre él y con esa mandíbula mató a 1000 filisteos. ¿Se imaginan? 1000. Y dice la Biblia de que cuando él terminó de matar a esos 1000, el hombre quedó exhausto. El hombre quedó con fome, con hambre y con sed. Y fíjate este hombre lo que le dice a Dios. Jueces 15, verso 18. Jueces 15, 18 dice: después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. ¿Entienden lo que está diciendo? Señor, tú has tenido esta victoria porque yo soy fuerte. ¿Qué tal coraje de este hombre? De decirle eso al Señor, de no entender de que Él tiene esas fuerzas por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo que viene sobre Él. Él sabía, Él entendía que ese poder era por el Espíritu Santo. Entonces Sansón es una persona que no entiende lo que es la gracia, pero se aprovecha de la gracia. Tira proveito de ella. Y Dios, que es misericordioso, en lugar de haberle volado la cabeza en ese momento por irrespetuoso, Dios en su misericordia le abre allí un pozo en la nada para que Sansón pueda beber y calmar allí su sed. Pero Sansón siempre vivió muy tuperto, muy cerca del pecado. Allí con las mujeres filisteas. Y él regresó donde las filisteas y finalmente lo debilitaron y lo hicieron sucumbir, caer. Vamos a leerlo. Jueces 16, verso 16. Todos os dias ela, Dalila, todos os dias ela o atormentava com sua importunação, a que ele não suportar mais. Se buscó una mujer insoportable. Espero que ningún marido pueda decir mi mujer es insoportable. Dalila lo era. Una mujer insoportable. Si tú lees ahí los versículos anteriores, dice la Biblia que aún ella le hizo pucheros, bico. ¿Sabes lo que es un puchero? Que es hacer bico. Y ella le decía: tú no me quieres. Si tú me quisieras, me dirías dónde está la fuerza
de tu poder. Lee la Biblia, eso dice, no estoy inventando, no. Verso 19, Jueces 16, 19. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Una persona que no entiende lo que es la gracia de Dios se expone a eso. Se expone a eso. A que ese juego, a esa brincadera, lo enfraquezca, lo debilite, al punto de que sus fuerzas van embora, se vayan. Verso 20, Jueces 16, 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacarlo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Señor o había dejado. Aquel que brinca con la gracia de Dios, dice lo que hizo Sansón. Ya lo hice varias veces. Me levantaré de aquí, de las piernas gustosas de Dalila, y acabaré con ellos una vez más. Pero dice la Escritura que no sabía que las fuerzas ya lo habían abandonado. Y la historia no termina aquí. Los filisteos lo capturan, lo toman. Versos 21 y 22. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Como un simple esclavo, sin fuerzas. Pero poco a poco el cabello le volvió a crecer, dice allí, y con el cabello vino el arrepentimiento. Vino a humildad, que también son presentes de parte de Dios. Pregunto, ¿cómo uno se conecta con la gracia de Dios cuando la ha resistido? Como en el caso de Sansón. Brincó, jugó, no la aceptó, la usó para su provecho. ¿Cómo te vuelves a conectar con la gracia de Dios cuando en algún momento tú la has resistido, no la has querido? No has permitido que trabaje en tu vida. ¿Sabes cómo? Cuando eres honesto contigo mismo y te das cuenta de que eres un pecador y que le has fallado a Dios. Cuando eres honesto con Dios, cuando le dices: Señor, eu erré, Señor, me equivoqué. Cuando dejas de pretender, porque Sansón pretendía: me levanto y lo hago nuevamente, mato a los filisteos. Cuando dejas de pretender y te abres, en ese momento el milagro acontece. Lo que estaba supuesto a no crecer porque le habían cortado allí los cabellos, vuelve a crecer. ¿Y sabes qué significa eso? Esa es la capacidad de volverse a Dios y poderle decir: Señor, perdón, perdón. Quiero decirte en esta tarde, Dios perdona el pecado, pero Dios no es ligero cuando brincamos con el pecado. ¿Ok? Dios perdona el pecado, pero Dios no lo pasa por alto. ¿Por qué? El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Sansón murió sin olhos. Furaron sus olhos, le sacaron allí los ojos, dice el versículo que acabamos de leer. El último día de la vida de Sansón, el héroe de Israel, ¿cómo fue? El último día de él fue un día de vergüenza, porque todos los filisteos
Lo apuntaban con el dedo y se reían, tiraban sajo de Eli. El pecado trae consecuencias. Y tenemos que aprender a lidiar con las consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, pero tenemos que lidiar con esas consecuencias. Ahora, recuerda también de que Dios es un Dios de misericordia. Y a veces, dentro de su misericordia, nos libra de las consecuencias. Nos libra de las consecuencias. Y eso es lo que a veces pasa como Sansón. Porque el Señor a veces, al librarnos de la consecuencia, decimos no pasó nada. Dios es boncinho, Dios es bueno. Y volvemos a caer en el mismo pecado. Y no pasa nada. La misericordia de Dios. Y una vez más tento. Pero llega el momento en que Dios va a permitir, como permitió en Sansón, ese bebé que fue separado para el Señor desde un principio. Y Dios permitió que pudiesen furar los óleos, que le sacasen los ojos y muriese allí, siendo el hazmerreír de todos los filisteos. Pero a donde quiero llegar es a la oración final de Sansón. Vamos a leerlo, versos 28 y 29. Jueces 16, 28 e 29. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Verso 29. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empujou-as com as 2 mãos. Y cayeron las columnas y allí acabó. Y cumplió el propósito. Cumplió el propósito por la cual la gracia de Dios había venido. Y era vencer los enemigos de Israel. Vencer allí a los filisteos. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Lo que yo entiendo. Más que matar allí a los filisteos, porque él ora y le pide fuerza nuevamente para que esas columnas a las cuales él estaba allí encadenado, Dios le dé las fuerzas y las pudiese traer abajo y que todo el templo se viniese encima y matase a los filisteos. Más que eso, ¿sabes lo que yo entiendo? Era la consagración de Sansón al Señor. Era consagrar nuevamente su vida allí al Señor y poder hacerse un instrumento da vontade, de la voluntad del Señor. Y para eso vino la gracia de Dios a tu vida. Para que la perfecta voluntad de Dios se pueda cumplir en tu vida. Porque Dios tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros. Comencé diciéndoles, como el apóstol Pablo, no somos perfectos, fallamos, queremos hacer el bien y no lo hacemos y hacemos todo lo contrario. Y aborrezco el mal que está dentro de mí. Pero él se abrió a la gracia de Dios y él fue un instrumento en las manos del Señor. Igualmente con cada uno de nosotros. Y tú puedes ver la historia de muchos otros allí en la palabra de Dios. Y es eso. Cuando la gracia de Dios viene sobre tu vida, es para ayudarte a poder cumplir el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Y tú me puedes decir, pastor, ¿cómo me abro yo a la gracia de Dios? Pues alimenta esa nueva vida. Alimenta esa naturaleza nueva que dice la palabra del Señor. Cree en el amor de Dios. Cree en el perdón de Dios. El Señor no te ha rechazado, no te ha rejeitado, no te ha colocado de lado. Dios sabe que tú y yo somos pecadores. Dios sabe que tú y yo queremos hacer lo mejor para Él. Echa raíces en tu nueva identidad. Ábrete a la gracia del Señor. Declárale.
Declara a los cuatro vientos, como te decía, para que Satanás y todos sus demonios se escuchen. Eu sou un filho de Dios. Yo soy una hija de Dios. Decláralo, confiésalo, créelo, celébralo. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque Dios te salvó. Porque Dios tiene planes y propósitos allí para tu vida. Acógete a la gracia del Señor, porque tú naciste de nuevo para vivir nuevamente allí en el pecado. Tú naciste de nuevo para poder cumplir la perfecta voluntad del Señor. Dios tiene grandes cosas para la vida de cada uno de nosotros. Lee la Biblia, ora, aliméntate. Aliméntate como Cristo habla, aliméntate como Cristo age, actúa. Eso es lo que el Señor quiere, que nos parezcamos cada día más a Él. Aplica los principios de la palabra del Señor allí en tu vida. Convive con otros cristianos. Porque una cosa es venir el día domingo a la iglesia y juntos cantar y adorar a Dios y escuchar la palabra y termina el culto y bye bye hasta el próximo domingo. Convivir es poder conocernos unos a otros. Como les decía al principio, si tuviésemos la oportunidad de convivir, nos conoceríamos mejor. Y conoceríamos a nuestras fraquezas y a nuestras fortalezas. Y eso nos ayudaría, ¿sabes qué? No apuntar con el dedo, sino poder apoyarnos en oración. Porque ni tú ni yo somos perfectos, pero sí nos necesitamos el uno y al otro para ayudarnos a poder juntos salir adelante. Y por último, no ignores que esa bella naturaleza, ese viejo hombre continúa dentro de ti. Mátala de fome. Mátala de hambre, no la alimentes a tu viejo hombre, a tu vieja mujer. Faz morrer ela de fome. Colosenses 3:5, con esto voy terminando. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Recuerda, no eres perfecto, pero estás en proceso. Estamos en proceso, mis queridos hermanos. Eres hijo de Dios, filia de Dios. Esa es tu nueva identidad. Recuerda, no has perdido tu capacidad de pecar. La tenemos. Así que tenemos que aprender a poner límites. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poderle decir no al pecado. Tu nueva vida fue un presente. Fue un presente, fue un regalo de parte de Dios y solo la gracia de Dios puede ayudarte a vencer. Solo la gracia de Dios puede ayudarte a que tú puedas ser más que vencedor. Amén. Y esa gracia, y aunque todos los que estamos aquí somos cristianos, creo que hemos aceptado a Jesús. Pero si hubiese alguien aquí o alguien que nos está viendo por la internet, esa gracia quiere invitarte a que tú puedas recibir a Jesús como tu Salvador personal. Esa gracia quiere que tú dejes de ser un pecador y puedas venir a ser un filho, una filha de Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Si estás metido en las cosas del mundo, si estás metido dentro del pecado, el Señor te dice, yo fui a la cruz, yo morí allí en esa cruz para poder perdonar tus pecados. Solamente arrepiéntete, solamente cree que yo vine a este mundo para salvarte a ti, para darte vida eterna. Y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.
Tienes dos opciones. Si estás aquí y aún no conoces a Jesús como tu Salvador personal, puedes regresarte a casa, callado. Y si tú estás viéndonos por la internet, puedes apagar tu televisor o el computador por el cual nos estás viendo y no pasa nada. Pero si realmente tú quieres tener una nueva vida, si tú realmente quieres ser llamado un hijo de Dios, como dice la Escritura, yo quiero invitarte a que puedas hacer esta oración. Fecha tus ojos ahí donde estás. Y Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y en esta noche, en esta tarde, yo te invito a entrar en mi vida. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Dame salvación. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, tal vez simple, pero la Biblia dice que a todos los que le aceptaron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Se você aceitou a Jesus, se você fez essa oração, a Bíblia diz que agora você é um filho, uma filha de Deus. E para a igreja, para todos nosotros, que podamos también ahora orar. Mira, ni tú ni yo somos perfectos. Tú no eres más ni eres menos que otro. Estamos en el proceso. Y para eso está la gracia de Dios. Para ayudarnos a caminar y poder tratar de ser mejores cada día. Ábrete al Espíritu Santo de Dios. Ábrete a esa gracia del Señor. Tal vez estás luchando. Yo sé que tú estás. El Espíritu Santo me dice que hay gente aquí que está luchando. Está luchando con el pecado. No te sientas menos. Dios te conoce. Dios sabe. Recibe la gracia de Dios sobre tu vida simplemente. Y permite que Él te dé las fuerzas para poder luchar. Pero como dije en el mensaje, aprende a colocar límites. Aprende a decirle no al pecado, porque ahora tú tienes esa fuerza, esa autoridad. No luches sola, solciño, no. El Espíritu Santo está a tu lado para ayudarte. Fecha tus ojos y cierra tus ojos. Y Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, oh Señor, por el presente, por el regalo de tu gracia, que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Y ese dilema, esa dualidad, Señor, que el apóstol Pablo decía, Señor, ahí en Romanos, de querer hacer el bien, pero termina haciendo el mal. Y aborrece lo que él está haciendo y entiende que el mal está dentro de él. Lo experimentamos todos nosotros, Señor. Aquí no hay nadie, no hay ninguém, Señor, que pueda apuntar con el dedo a otro para acusar. No, Señor, porque todos somos iguales. Aquí no hay nadie, Señor, que pueda creerse que es más o menos. Porque estamos en ese proceso, Dios, de caminar contigo, de poder alimentar nuestra nueva naturaleza. Señor, en esta tarde nos abrimos a tu gracia. Espíritu Santo, que tú puedas venir y posar sobre nuestras vidas, sobre nosotros, sobre todas esas áreas, Señor, fracas,
las puedas fortalecer, Señor. Ayúdanos, Dios, a alimentar a nuestra nueva naturaleza, a poder orar cada día, abrir las Escrituras y aprender tu palabra, memorizar, decorar versículos que nos puedan ayudar en diversas circunstancias. Ayúdanos, Señor, a tener comunión los unos con los otros, a hacer el bien a otros. Ayúdanos a nutrir nuestra alma, Señor, con las cosas tuyas. Y las fuerzas, Señor, las fuerzas para poderle decir no al pecado. Las fuerzas para poner límites, Señor, hasta dónde puedo llegar y dónde no debo llegar. A las cosas que pueden haber dentro de mi casa y no deben haber. Las imágenes o la música que se puede escuchar en mi casa o no se deben escuchar en mi casa. Oh, bendita gracia de Dios. Que a través del poder del Espíritu Santo nos puedas ayudar a caminar, Señor. Y que puedas guiar nuestras vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Queremos darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria que solamente tú te mereces, Dios. Porque aún a Sansón, cuando te contestó, Señor, de esa manera irrespetuosa, en tu misericordia le proviste de agua para que él pudiese seguir adelante. Porque había un propósito en esa gracia. No solamente de cumplir y acabar con los enemigos de Israel, sino de que Sansón pudiese al final consagrar su vida a ti. Señor, no queremos esperar el último día de nuestras vidas. Y si aún no lo hemos hecho, Señor, queremos consagrarnos a ti, Señor. Entregar nuestras vidas a ti, Señor, para que seas tú el que las dirijas, para que seas tú el que nos ayude, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, bendito. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú llenes mi casa.
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos, que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.